corta. Bueno, yo la hice corta. Eh, Está interesante, ¿sí? Porque generalmente uno no se imagina, bueno, yo no me imaginaba que tanto las gónadas em, como los riñones, ¿no? Tenían un mismo origen. Y nunca me habría imaginado eso, ¿no? Pero sí, tienen un mismo origen. Parten de la misma estructura y se van separando, ¿no? Y se forman dos estructuras. Em, bueno, siendo más exactos, nos vamos a dar cuenta que no nacen tanto los riñones como los conocemos en un adulto, no nacen de la misma estructura de una gónada, ¿no? Solo que hay otras estructuras, digamos que hay como 3 riñones, ¿no? Digamos, que se forman durante la vida eh, embrional. Uno que no sirve para casi nada, se forma y desaparece a la semana. Otro que se llama el mesonefros, que es el riñón transitorio. Y por último tenemos el metanefros, que es el riñón definitivo, ¿no? Bueno, hay como 3 estructuras que se forman a nivel renal. Y del mesonefro, que es como el riñón transitorio, de ahí van a ser la gónada, ¿no? Y es interesante. Vamos a ver, ¿ok? Ya saben, si tienen preguntas, dudas, me interrumpen, ¿ok? Bien, entonces, vamos a empezar recordando, ¿no? Nuestras 3 capas germinativas, ¿no? Que siempre las van a ver en embriología, que es la epidermis, que es el ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿ok? Bien, de esas 3 capas, la que nos interesa ahora es el mesodermo. Bien, el mesodermo, si lo recuerdan, tenía 3 partes. Este es el mesodermo, este de acá, ambos lados, ¿no? Ambos lados del tubo neural, y vamos a tener al mesodermo paraxial, al mesodermo intermedio y al mesodermo lateral. Bien, ahora nos interesa este cachito de mesodermo, el mesodermo intermedio. Bien, del mesodermo intermedio se va a derivar todo el sistema urogenital. Bien, ¿cómo se forma este sistema? De este conjunto de células que se forman al lado del tubo neural, fíjense, acá está el tubo neural y acá está el mesodermo intermedio, se va a formar estas estructuras, ¿ok? Que vemos por acá, ¿ok? Siguiendo, pues, obviamente, al tubo neural que está en el centro. Pero bien, primero hablemos de estas 3 estructuras que les mencioné anteriormente, el pronefros, mesonefros y metanefros. El pronefros es como el riñón, eh, es como un vestigio, ¿no? Generalmente se forma y desaparece a las pocas semanas. Se teoriza que es un riñón que en algún momento se necesitó, el pronefros, pero actualmente no. Así que simplemente está en el código genético y se forma y desaparece. Bien. Luego tenemos al mesonefros. Este sí se llega a desarrollar, fíjense, y funciona como un riñón transitorio, ¿no? Cumple las funciones de un riñón, es decir, filtra la sangre, tiene glomérulos, ¿ok? Tiene la unidad básica, digamos, de un riñón, que es la nefrona, que se encarga de filtrar la sangre, solo que es diferente en estructura. Y por último vamos a tener al metanefros. Esto es el riñón definitivo, ¿no? Esto es lo que se va a desarrollar, va a crecer y va a ser el riñón como lo conocemos. Bien, el mesonefros va a empezar a degenerar mientras se va formando la gónada. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero bien, fíjense, el mesonefros va a tener un conducto muy importante, conducto que debemos aprenderlo y debemos tenerlo en cuenta siempre. Este conducto se llama conducto mesonéfrico, ¿no? Es este de acá. Este es el conducto mesonéfrico, ¿ok? Obviamente va a ser el que va a recoger todo lo que se filtre en el riñón mesonéfrico, ¿no? Recoge todo lo que se filtre en el riñón mesonéfrico
y a través de ese conducto llega hasta la cloaca, ¿no? Que hasta ahora es una cloaca. ¿Qué más? De el conducto mesonéfrico nace una pequeña yema, ¿bien? La yema ureteral se llama. La yema ureteral va a ser lo que nos va a dar el inicio de el riñón definitivo o metanefros, ¿bien? Más adelante vamos a ver cómo se forma el riñón definitivo. Pero bien, esas son las tres diferencias que deben saber de esta diapositiva. La división, ¿no? El aparato urinario, que es el excretor, y el aparato genital, que es el reproductor. ¿Cuál es el órgano principal del aparato excretor? El riñón. ¿Y cuál es el órgano principal del aparato reproductor? La gónada, ¿no? La gónada. ¿Recuerdan al mesonefros que estuvimos hablando? Bien, esto lo vamos a dividir en dos partes, a esta región. Acá está el mesonefros, ¿ok? Va a tener una parte ventral, que va a ser básicamente esta cresta de acá. Esto es la parte ventral, nada más. Y va a tener una parte dorsal, ¿ok? Esta es la parte dorsal, donde está el conducto mesonéfrico, ¿ok? ¿Dónde está el conducto mesonéfrico? Esa es la parte dorsal. La parte dorsal me va a dar al aparato excretor, ¿bien? Es donde va a estar el mesonefros, etc. Y la parte ventral va a ser donde se va a formar la gónada. Lo vamos a ver con mayor detalle, pero esta diferencia ya deben tenerlo en cuenta, ¿ok? Aparato excretor o urinario va a ser dorsal y el reproductor va a ser ventral, ¿bien? Ok. Entonces, vemos cómo se forma el mesonefros, que dijimos que era el riñón transitorio, ¿ok? Entonces, tenemos al conducto mesonéfricos y también se forma como una vesícula mesonéfrica al lado. Esta se empieza a alargar, formar un túbulo y los vasos sanguíneos de la aorta empiezan a crecer, ¿no? Empiezan a hacer angiogénesis, ¿verdad? A través, recuerdan la angiogénesis, que es de un vaso, se forman otros vasos. Se empieza a través de la angiogénesis a formar vasos glomerulares y se forma el ovillo. No sé si recuerdan al ovillo de los riñones definitivos, ¿no? La nefrona, que es básicamente un ovillo vascular rodeado por un túbulo, que básicamente va a ser la acción de filtrar. Y eso es lo que vemos acá. Se forma como una especie de riñón. ¿Ok? No es igual a un riñón, si se dan cuenta. Y bien, se encarga de filtrar, etcétera, etcétera. ¿Y qué se mantiene acá? El conducto mesonéfrico. El conducto mesonéfrico sería más o menos como en un riñón definitivo el túbulo colector, ¿no? El túbulo colector que recoge de todas las nefronas, de todos los túbulos distales, eh, las sustancias, la orina, ¿no? Pocas palabras, y lo lleva hacia la vejiga, ¿no? Bueno, no, lo lleva a los cálices, a la pelvis renal, a las uréteres y por último a la vejiga. Bien, no se hagan tantos problemas con el mesonefros, lo único que deben saber es que se forma como una especie de túbulos, ¿ok? Que va a filtrar sangre. Bien, pero no se olviden que ventralmente a toda esta estructura que hemos estado estudiando, ventralmente dijimos que está la cresta urogenital. Es la parte reproductora. Acá se van a formar las gónadas ventralmente en esta pequeña cresta que se forma acá. Bien, y si se dan cuenta, cuando ya está formado el mesonefros, vemos unas pequeñas células que migran. Hasta esta zona llegan unas pequeñas células, que son las células primordiales. ¿Ok? Porque las gónadas necesitan a las células primordiales. Eso lo hemos visto en gametogénesis. En gametogénesis dijimos que necesitamos ovogonios y espermatogonios, ¿no? Pero esos no se forman de la nada. No es que se forman en la gónada. No, estos migran. Los vamos a ver más adelante, pero les voy adelantando que se forman de endodermo. Eso lo mencioné, creo. Las células primordiales
que son los ovogonios o espermatogonios, depende del sexo, se forman de endoderma, aproximadamente por el saco vitelino. ¿Ok? Por el saco vitelino se empiezan a formar estas células primordiales y estas van a migrar desde el saco vitelino hasta la cresta urogenital, hasta la parte ventral del mesonefros. Hasta esta zona deben migrar. ¿Bien? Y acá lo están haciendo. Por acá ya están llegando. ¿Ok? Esa es una diferencia importante que debemos saber, sobre todo en origen embrional. Si bien es cierto, la gónada va a tener un origen de mesodermo, pero las células primordiales van a tener un origen endodérmico. ¿Bien? Entonces, ¿qué vemos después de todo esto? Ya han migrado las células, etc. Vemos que el mesonefros empieza a degenerar. Fíjense, el mesonefros empieza a degenerar, 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 degenerar. Ya no es útil el mesonefros porque se está formando el riñón definitivo. Bien, acá se está formando el riñón definitivo, entonces el mesonefros no cumple una función especial. Quiero poner el color rojo. Y vemos que, qué estructura se mantiene. A pesar que el mesonefro se está degenerando, ¿qué estructura se mantiene? El conducto, ¿ok? El conducto mesonéfrico es el que se mantiene. Más adelante va a cumplir otra función muy importante. Ahora, por último, para acabar con el tema de los riñones metanéfricos son los riñones definitivos y tiene dos orígenes. Tiene un divertículo metanéfrico o yema ureteral, que ya lo hemos visto. Esta nace del mesonefros. Eso fue una pregunta de un examen. ¿Cuál es el origen del riñón metanéfrico? El origen es mesonefros, porque fíjense, este es mi conducto mesonéfrico y del conducto mesonéfrico nace la yema ureteral. Bien, de esta yema ureteral va a venir tejido de otras estructuras, por ejemplo, del mesodermo adyacente, ¿no? De las somitas que hemos estado hablando en la clase anterior, de, de estas células se denomina blastema metanéfrico, ¿ok? Entonces, de esta yema vienen células mesodérmicas de otras regiones y forman el blastema metanéfrico, ¿ok? Entonces tiene dos partes el riñón metanéfrico, divertículo y masa metanéfrica o blastema metanéfrico. Bien. ¿Y qué es lo que forma cada una de estas estructuras? El divertículo metanéfricos o yema ureteral va a formar todo lo que es canales, ¿ok? Todos los túbulos, todo lo que son canales que es para llevar la sangre filtrada, que va a ser la orina, todo eso va a tener origen en la yema ureteral. ¿A qué me refiero? A los túbulos colectores, por ejemplo. Los túbulos colectores, ¿ok? Recogen toda la orina y lo llevan hacia los cálices. Dos cálices, los cálices menores y los cálices mayores. Luego forman la pelvis renal y luego el uretra para llevar todo esto hacia la vejiga. Bien, todo esto tiene origen mesodérmico. Bien, recuerden, ¿cuáles tienen origen mesodérmico? Uréter, pelvis renal, cálices mayores, cálices menores y túbulos colectores. Si les preguntan, la uretra, por ejemplo, ¿la uretra tiene origen mesodérmico? No, eso es falso. La uretra va a tener otro origen, pero el uréter, sí. ¿Ok? Bien. Bueno, recordemos un poco de anatomía, anatomía renal. ¿Ok? Tenemos a los riñones. De los riñones, ya hemos mencionado que salen los cálices menores, mayores y pelvis renal. ¿Ok? La pelvis renal. Luego viene el uréter.
y el uréter desemboca en la vejiga. Y de la vejiga sale un último conducto que sería la uretra. ¿Bien? Bien. Hasta acá, hasta este punto, hasta el uréter es mesodermo, pero de la vejiga hacia la uretra es origen endodérmico. Bien, todo tiene una explicación, lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces, ¿qué pasa con este riñón metanéfrico, que es el riñón definitivo? Se está formando, genial, bien. Fíjense dónde está al inicio. Al inicio está en la pelvis, ¿no? En la región pélvica, o lo que en un futuro sería la pelvis. ¿Ok? Y mientras se va formando el riñón metanéfrico, por delante del mesodermo que está, el mesonefros, perdón, el mesonefros o riñón transitorio, por delante se está formando la gónada, ¿ok? Por delante se está formando la gónada. Y mientras degenera el mesonefros, la gónada va descendiendo a través del conducto, con el conducto mesonéfrico va descendiendo, a su vez que el riñón metanéfrico, el riñón definitivo, va subiendo, ¿bien? Va subiendo. Y acá vemos otro gráfico donde vemos esto de acá, es el mesonefros, riñón transitorio, que va degenerando, arrastrando a las gónadas, ¿ok? Va degenerando y va arrastrando a las gónadas, manteniendo el conducto mesonéfrico siempre. A su vez que los riñones crecen, básicamente no es que suban, no es que digan, ah, bueno, voy a subir. No, lo que pasa es que es un crecimiento continuo embrionalmente, ¿no? Sobre todo el primer trimestre, el segundo trimestre, es un crecimiento muy rápido. Entonces, no es que se eleven, ¿no? No es esa la palabra, sino que todas las estructuras crecen y se acercan más cada vez, ¿ok? Esta, esta diferencia eh, de espacio se va a hacer cada vez más pequeña porque las estructuras crecen, el riñón crece y la glándula suprarrenal crece. ¿Ok? Eso es algo muy interesante porque la glándula suprarrenal no se forma del riñón, sino que se encuentran. La glándula suprarrenal ya está establecida en un punto de la aorta abdominal y el riñón metanéfrico se empieza a crecer, 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 hasta que alcanza la glándula suprarrenal, ¿ok? Y finalmente ya quedan juntos, ¿no? Juntos. Eso es algo interesante. Bien, continuemos. ¿Dudas, preguntas hasta acá sobre los riñones metanéfricos o el resto de estructuras? Ahora voy a estar revisando acá rato el celular porque puede ser que me vaya por momentos, ¿no? Creo que se me fue el internet y me desconecté la clase anterior. Bien, ahora vamos a ver cómo se forma la vejiga urinaria. Ya hemos dejado atrás ok, cómo se forman los riñones, cómo se forma el mesonefros. Ahora vamos a ver cómo se forma la vejiga, ¿no? Acá se forma una comunicación con la cloaca. Hasta este punto es cloaca todavía. Es, es porque en esa estructura se reúne tanto heces como orina, ¿no? En un futuro, ¿no? Porque todavía no hay heces, todavía no hay orina completamente, pero se llama cloaca porque reúne esas dos cosas, ¿no? En las aves, por ejemplo, las aves tienen cloaca. Pero nosotros sabemos que no tenemos cloaca, ¿no? Necesitamos separar esos dos conductos, ¿ok? Tanto la excreción del sistema digestivo como el sistema excretor propiamente dicho, que es el sistema urinario, ¿ok? Entonces se debe separar. ¿Y quién es el encargado de separar estas estructuras? El tabique urorectal. El tabique urorectal es esto de acá. Este va a ser el encargado de dividir a la cloaca en dos partes, en seno urogenital dorsal y en seno urogenital ventral. Este es el ventral y este es el dorsal. ¿Ok? Por ahora, bueno, ya hemos visto la clase pasada al sistema urogenital dorsal. ¿Ok? Eh,
Básicamente, el dorsal es el que va a formar lo que queda de el conducto anal, ¿no? Conducto anal y ya está. Ya sabemos que el conducto anal tiene dos orígenes, no se olviden. Un origen endodérmico por parte del intestino primitivo que se continúa y por ectodermo a través del proctodeo, ¿ok? No se olviden. Bien, ahora lo que nos interesa, esta parte de acá. Me puse un círculo. Miren. Lo que nos interesa, esto de acá. ¿Cómo se forma la vejiga? Una vez que ya fue dividida la cloaca, ya tenemos una estructura que es el seno urogenital ventral, que tiene tres partes, una parte vesical, una parte pélvica y una parte fálica, ¿ok? La parte vesical, bueno, por su nombre lo sabemos que va a formar la vejiga, ¿no? La parte vesical va a formar la vejiga. Y esta estructura se continúa con el alantoides, ¿bien? El alantoides es un conducto igual eh, que el conducto vitelino, ¿ok? Es igual que el conducto vitelino que lo tenemos por arriba, nada más, ¿no? Por arriba es el conducto vitelino que se une con el intestino delgado. El conducto vitelino sabemos que se cierra y que no se cierra trae problemas o que se cierra de manera inadecuada. Igual en el alantoides también se va para el cordón umbilical y también debe cerrarse, ¿ok? Si no se cierra, también trae problemas, ¿bien? Entonces, entonces, parte vesical, vejiga y que se continúa con el alantoides. Luego tenemos la parte pélvica. En la parte pélvica, en las mujeres no es de tanta importancia, ¿no? Porque es prácticamente que se continúa la uretra, pero en los varones sí tiene importancia porque esa zona, que es la parte pélvica, es donde se va a formar la glándula prostática, ¿ok? La glándula prostática, de mucha importancia, y también de mucha importancia su formación, bueno, solo es importante en los hombres, la parte pélvica. Y por último, la parte fálica, que es, bueno, la uretra, básicamente, que crece hacia el tubérculo genital. ¿Cuál es el tubérculo genital? Es este de acá. Esto va a ser el tubérculo genital. Entonces, la parte fálica, que es la última parte de este seno urogenital, va a crecer hacia la parte, hacia el tubérculo, perdón. Va a crecer hacia el tubérculo. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos a ver el desarrollo de las gónadas. ¿Ok? Ah, algo para dejar así en claro, en claro, en claro. Ya saben, sistema urogenital sabemos que son riñones, uréteres, vejiga y uretra, ¿no? Pero no todos tienen un mismo origen embriológico. Recuerden, riñón y uréter es de origen mesodérmico y vejiga y uretra es de origen endodérmico. Bien, ahora, desarrollo de las gónadas. Esa parte es interesante porque en un principio tenemos lo que se denomina gónadas indiferenciadas. Bien, son gónadas que se están desarrollando normalmente, ¿no? Ventralmente a, al mesonefros, perdón, ventralmente al mesonefros, se están formando, bacán, chévere, pero son indiferenciadas. ¿De qué va a depender? Va a depender de la dotación cromosómica sexual, ¿no? Si son mujeres, si son hombres, o si son XX o XY, y obviamente de las células germinales que lleguen hacia esta gónada. Bien, esto sucede aproximadamente a la quinta semana. La gran diferencia es que bueno, tengo que explicar algo antes. Las gónadas tienen dos partes, una corteza y una médula. Bien, corteza y médula.
Así de simple, corteza y médula. Sí, si hay una dotación cromosómica de XX, es decir, mujeres, es decir, se va a formar un ovario, lo que pasa con esta gónada es que la médula degenera y la corteza se empieza a desarrollar más. Y en XY, en hombres, es al revés, todo al revés. La médula es la que se desarrolla y la corteza es la que degenera. Esta es una gran diferencia, muy fácil de aprendérsela, muy fácil de tener en cuenta siempre. ¿Ok? Recuerden, XX tienen esta carga, XX, corteza. ¿Ok? XY, médula. Eso es lo que se desarrolla. ¿Bien? Esto es lo que les mencionaba. En el saco vitelino se empiezan a formar las células germinales. ¿Ok? Las células germinales. Y estas migran. Migran por el alantoides. Fíjense, ¿por qué es el alantoides? Migran por el alantoides, llegan a la cloaca, suben por el intestino posterior hasta llegar a la cresta genital. ¿Bien? Y en la cresta genital ahí se ubica. Fíjense que siempre está acompañado, esta gónada que se está desarrollando, siempre está acompañada del conducto mesonéfrico. ¿Ok? Pero acá nos interesa un nuevo conducto que estaba presente, pero no nos interesaba hasta ahora, que es el conducto paramesonéfrico. ¿Ok? Entonces, acompañando a las gónadas vamos a tener dos conductos, conducto mesonéfrico y conducto paramesonéfrico. El mesonéfrico tiene importancias durante el desarrollo del mesonefros, del riñón transitorio. Tiene importancia. Más que el conducto paramesonéfrico, no tanto. Que es como un conducto que está ahí, al costadito del mesonéfrico, ¿no? Sin hacer nada importante, digamos. Por eso se llama conducto paramesonéfrico, pero tiene importancia en el desarrollo de los órganos reproductivos. Bien, ahora entremos a la diferencia gonadal. Dependiendo de la carga. Acá el factor que va a diferenciar las cosas es el cromosoma Y. ¿Ok? El cromosoma Y va a tener un gen, ¿ok? Que es el SRY que va a codificar un factor, que es el factor TDF, el factor determinante del testículo. TDF porque está en inglés. Testicle Determinant Factor, ¿no? Bueno, creo que es así. Bueno, este va a ser el que va a determinar qué es lo que pasa. Si no hay cromosoma Y, directamente se va a formar un ovario, ¿ok? Si no hay Y, directo, ovario. Pero si está la presencia del cromosoma Y, se activa este gen, ¿ok? Y genera este factor que va a diferenciarlo directamente a un testículo. Las características, las diferencias acá los vemos. En el testículo, los cordones medulares se desarrollan. En pocas palabras, la médula es la que se desarrolla. Y no hay cordones corticales, que quiere decir que la corteza no se desarrolla. En el ovario es completamente distinto. Los cordones medulares degeneran, o sea, la médula no se desarrolla, y los cordones corticales se desarrollan. La corteza sí se desarrolla. Bien, no hay nada más. En el caso de la túnica albuginea, en los varones sí se desarrolla, se ve gruesa, y en cambio en las mujeres no hay, ¿no? Es como que no se desarrolla. ¿Y por qué es importante? Bueno, cuando estudian las capas de los testículos, que es un montón, creo que son como 10 capas que tiene el testículo, una de ellas va a ser la túnica albuginea, ¿ok? Y bueno, esta es la diferencia gonadal. Fíjense, estos gráficos que son del Lachman nos describen bastante bien cómo es que se diferencia. Por ejemplo, acá, esto yo sé que es em, XY. ¿Por qué? Porque la médula está desarrollada. En cambio, la corteza no. Y acá al contrario, yo sé que esto es un ovario, porque el ovario está, la corteza es gruesa, se está formando los cordones corticales.
En cambio, la médula desaparece, ¿no? Las células de la médula empiezan a desaparecer. Bien, ahora, vamos a ver el desarrollo de los testículos. Como les mencioné, el TDF es el encargado de hacer esta condensación de los cordones gonadales. La médula empieza a desarrollarse. Y fíjense que mantiene comunicación con qué estructura. Mantienen comunicación con el conducto mesonéfrico. Este conducto mesonéfrico. Siguen en contacto con él. Bien, entonces, acá tengo mi médula, ¿no? La médula se está formando, etc. Pero, ¿qué es lo que forma la médula? La médula forma tres cosas, no lo olviden. Túbulos seminíferos, túbulos rectos y retetestis. ¿Ok? Estos son los conductos del testículo. Lo hemos repasado un poco mejor cuando hicimos gametogénesis. ¿Ok? Los túbulos seminíferos, sabemos que en los túbulos seminíferos se forman los espermatozoides. Pasa de ser ovogonia a ovocito primario. No, ovogonia es de los ovarios. Pasa de espermatogonia a espermatocito primario, secundario, espermátide, y luego cae a la luz para formar el espermatozoide, ¿no? Para que madure. Esos son los túbulos seminíferos, ¿ok? Ahí. Luego del túbulo seminífero se continúa y llega a los túbulos rectos, ¿ok? Los túbulos rectos. Se llaman así porque son como rectos, ¿no? ¿Y todos a dónde van? Van a la retetestis, ¿no? Que es como una telaraña, ¿no? Es como una red, ¿no? Bueno, lo dice el nombre, ¿no? Red testicular, es como una red, ¿no? Porque están así todos entrelazados. Es lo único que forma la médula de la gónada, ¿ok? Luego se continúa, ¿no? Sabemos que se continúa a través del epidídimo, a través del conducto deferente, etcétera. ¿Bien? Pero, recuerden, la médula eh, de, em, de la gónada solo va a producir o va a formar tres estructuras: túbulos seminíferos, túbulos rectos y retetestis. ¿Ok? Los túbulos seminíferos están separados por mesénquima que da lugar a las células intersticiales. ¿Y cuál es una de esas células intersticiales? Lo hemos hablado también en gametogénesis. No sé si recuerdan, una célula muy importante que es la célula de Leydig, ¿no? La célula de Leydig la encarga de producir testosterona. Bien. ¿Por qué? Porque entre túbulos seminíferos, entre túbulos, están las células de Leydig. Y las células de Sertoli, que son también muy importantes, están dentro de los túbulos seminíferos. No sé si recuerdan eso. Los túbulos seminíferos se mantienen sólidos, es decir, sin luz hasta la pubertad, momento en el cual comienza a formar las luces. Esto ya lo hemos visto y creo que han dado examen también de gametogénesis. Sí, ya dieron examen también de gametogénesis, ¿no? Entonces lo recuerdo. Por dentro, células de Sertoli que nutren y protegen a las espermatogonias, ¿no? Para que se desarrollen normalmente, con tranquilidad. Y por fuera, entre túbulo y túbulo, tenemos a las células de Leydig. ¿Ok? Células de Leydig. Bueno, no hay gran cosa que decir, ¿no? Se desarrolla la médula. Eso es lo que se deben llevar. Acá vemos en A, que es la octava semana, y muestra la túnica albuginea que se desarrolla. ¿Se dan cuenta? La túnica albuginea. El glomero y la cápsula de Bowman del túbulo excretor mesonéfrico se está degenerando. Fíjense. Eh, el glomérulo y la cápsula de Bowman, que era esto, ¿no? La cápsula de Bowman es lo que cubre al glomérulo. Se está degenerando porque, bueno, ya necesitamos un riñón mesonéfrico. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que se mantiene? El conducto. Llévense eso. Esto es al cuarto mes, en B, ¿no? Los cordones testiculares forman en forma de herradura, son continuos con los cordones de la red testicular. Esto sería la red testicular, es lo que va a ver acá. Estos serían los túbulos rectos y por último los túbulos seminíferos que estarían en esta zona. Bien, ahora los ovarios. Todo al revés. No hay cromosoma Y, entonces los cromosomas X se expresan, ¿no? Bueno,
no hay nada que le impida expresarse. Entonces, en la gónada se va a empezar a desarrollar la corteza. ¿Ok? Se forman cordones gonadales en la corteza que se extienden formando una red rudimentaria. Y si se dan cuenta, se van formando los ovocitos, ¿no? Recuerden cuando empieza la ovogénesis a las 20 semanas de desarrollo, ¿ok? Quinto mes aproximadamente, ¿no? A las 20 semanas se empieza a formar los ovocitos primarios, ¿ok? Siempre rodeado de sus células foliculares, los ovocitos, ¿ok? Se empieza a través de la corteza, de la misma corteza, se empiezan a formar los ovocitos. A lo largo de la vida fetal se producen mitosis activas, ya lo sabemos. El epitelio de superficie se separa de los folículos de la corteza por medio de una delgada cápsula fibrosa, la túnica albuginea. Conforme se separa del mesonefros, el ovario queda suspendido por su mesenterio, el mesovario. Eso es, no sé por qué lo puse acá, es más adelante, pero bueno, lo vamos a ver más adelante. ¿Qué más? Los conductos, ¿ok? Conductos. Ya nos olvidamos de las gónadas, ya sabemos lo básico, ¿no? De la gónada. Testículos, médula, ovario, corteza. Ahora, los conductos. Sabemos que de los testículos, por ejemplo, acá ya vemos una etapa más avanzada. Acá ya tenemos una red testicular. Entonces, ¿con qué se debe continuar con los túbulos? Perdón, con el epididio, ¿no? Bien. Vamos a algo más general en un inicio. De los testículos, ¿hacia dónde debe irse los espermatozoides? Sabemos que debe llegar a la uretra, ¿verdad? Y para que llegue a la uretra necesita conductos. Ahora, bien, los óvulos, ¿no? O los ovocitos, siendo más claros, los ovocitos, cuando son ovulados, ¿hacia dónde deben llegar? Deben llegar hacia la trompa de Falopio, ¿no? Quedarse ahí un rato y si no pasa nada, caer. Son dos recorridos diferentes. Entonces los conductos van a ser diferentes, no van a tener un mismo origen, ¿ok? Y acá entran los conductos mesonéfricos, que hemos hablado, y los conductos paramesonéfricos, que también los hemos mencionado, ¿ok? Los conductos mesonéfricos, analizando un poco, sabemos que son de utilidad para los testículos. ¿Por qué? Porque ya están comunicados. Recuerden que en los testículos se forma la médula, y la médula ya está comunicada con el conducto mesonéfrico, ya está en comunicación. Entonces, esos conductos mesonéfricos van a ser de utilidad para los testículos, para formar sus conductos. Estos conductos mesonéfricos son también llamados los conductos wolfianos, ¿ok? O conductos de Wolf. Por otra parte, los conductos mesonéfricos no son de utilidad para los ovarios, porque en los ovarios se pierde la comunicación. Fíjense, acá ya no hay comunicación con los conductos mesonéfricos, acá se pierde la comunicación. Entonces no son de utilidad para los ovarios. Acá es cuando entra en juego otro conducto, que es el conducto paramesonéfrico o conducto de Müller. ¿Ok? Tienen una función muy importante en el aparato reproductor femenino. Bueno, bien. ¿Ok? Los conductos de Wolf que drenan orina de los riñones mesonéfricos tienen relevante importancia en el aparato reproductor masculino, ¿no? Lo que he dicho. Bajo la influencia de la testosterona, producida por los testículos fetales durante la 8ª semana, la porción proximal de cada conducto se convoluta y forma el resto del conducto, básicamente. Epidídimo, el resto del conducto da lugar al conducto deferente y el conducto eyaculador. ¿Ok? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que
la médula forma tres cosas, ¿no? La médula formaba la red de testis, túbulos rectos y túbulos seminíferos, ¿no? Túbulos seminíferos que pasa a los túbulos rectos y luego pasa a la red de testis. Bien, luego, ¿qué debería seguir? Sigue el epidídimo, ¿verdad? El epidídimo. Luego seguiría el conducto deferente y por último el conducto eyaculador, que es el resto del conducto, ¿ok? Bien, entonces, si les preguntan, ¿no? ¿Qué estructuras forma el conducto mesonéfico o conducto de Wolff? Esa es la respuesta, epidídimo, conducto deferente y conducto eyaculador, ¿ok? Pero la médula tiene otras estructuras. Bien, listo. Ahí acabamos con los conductos de Wolff, ¿ok? Ahora, en las mujeres, ¿qué es lo que pasa acá? Acá les dije, cuando hay ovarios, no necesitan a los conductos de Wolff. Acá entra a tallar los conductos paramesonéfricos o conductos de Müller. Estos conductos mesonéfricos van a involucionar por ausencia de testosterona y los paramesonéfricos se desarrollan como consecuencia de la ausencia del SIM, que es sustancia inhibidora de Müller. ¿Ok? Por eso también se llamaba conducto de Müller, porque este científico, Müller, descubrió esta sustancia, la sustancia inhibidora de Müller, que es secretada en presencia de testosterona. ¿Ok? Y su nombre lo dice, al no haber sustancia inhibidora de Müller, ¿qué se va a formar? Los conductos de Müller, ¿no? O los conductos paramesonéfricos. Entonces, acá vemos en el ovario que ya no hay comunicación, ¿no? Entonces va a degenerar todo el conducto mesonéfrico, conducto de Wolff. Todo eso va a degenerar. Y se van a empezar a desarrollar los conductos paramesonéfricos o conductos de Müller. Son dos. Ambos se unen de esta manera, fíjense. Conducto de Müller derecho e izquierdo se unen en la parte inferior y van a formar lo que conocemos como trompas de falopio y el útero, ¿ok? Forman el útero, ¿ok? Los conductos de Müller o conductos paramesonéfricos forman el útero, ¿ok? Bien, ¿qué más? Acá degenera el conducto mesonéfrico, conducto de Wolff, y eso va a ser llamado el famoso mesovario, ¿no? Acá se va a formar el mesovario, que es algo como una placa que sostiene, no una placa, es como una malla que va a sostener al ovario y a sus ligamentos, ¿ok? Bien, no se confundan, el conducto de Wolff no forman los ligamentos del ovario, ¿ok? Las trompas uterinas se desarrollan a partir de las porciones craneales no fusionadas de los conductos paramesonéfricos. Esas son las trompas uterinas, ¿no? Las porciones craneales. Y las porciones caudales, ¿no? Caudales forman lo que sería el útero. Bien, van a formar el primordio urovaginal, que esta va a dar lugar al útero y a la vagina. ¿Ok? Bueno, vamos por partes, ¿no? Las porciones fusionadas caudalmente forman el primordio urovaginal. El primordio urovaginal va a formar tanto útero como conducto vaginal, pero solo la parte superior del conducto vaginal. Bien, solo esta parte. Creo que hubo una pregunta, que hubo dudas el ciclo pasado, pero no recuerdo cuál era, pero era algo respecto acá al seno urovaginal. Creo que les preguntaban, ¿era sobre la uretra? Era sobre esto, sobre el desarrollo de la vagina, ¿ok? Le- si mal no recuerdo, les tenían una pregunta que decía, ¿cómo se forma
la cavidad vaginal o algo así. Bueno, la verdad es que la cavidad vaginal tiene dos orígenes, ¿no? Uno por parte del seno urogenital, no sé si recuerdan, el seno urogenital es este de acá, se forma un bulbo, el bulbo seno-vaginal. Este se une directamente con el primordio urovaginal, ¿ok? El bulbo seno-vaginal se une con el primordio urovaginal y va a formar a la cavidad vaginal, ¿ok? Que en un principio es maciza, ¿no? La cavidad vaginal es maciza en un principio, y luego se va realizando la apoptosis de células y forma el conducto, el canal. Y bueno, el himen es prácticamente células que no hicieron apoptosis, en pocas palabras. El epitelio vaginal procede de endodermo, del seno urogenital, y la pared fibromuscular de la vagina se forma a partir del mesénquima circundante. El contacto del primordio útero-vaginal y el seno urogenital que origina el tubérculo genital induce la formación de las evaginaciones endodérmicas en pares, que son los bulbos sinovaginales. ¿Ok? Eh, no recuerdo bien cuál era la pregunta que había. Había una confusión, pero estaba bien la universidad. O sea, no había un error así grave, grave, pero hubieran formulado mejor la pregunta porque no se entendía del todo. ¿Ok? Entonces, ¿qué deben saber de acá? Capaz se repite la pregunta. Que tiene dos orígenes la cavidad vaginal, ¿ok? Acá lo dice. El primordio útero vaginal, que es esto, ¿no? El primordio. Y el seno urogenital, este sería el seno urogenital, eh, origina el tubérculo. Bien, que induce la formación de las evaginaciones endodérmicas, que son los bulbos sinovaginales. Son estas evaginaciones, ¿no? Que encontramos en la vagina. Los senos, los bulbos sinovaginales. Bien, la verdad es que quiero buscar esa pregunta. Denme un minuto, un minuto. ¿Cómo lo busco? Sería... A ver, 6 y es julio, no antes, mucho antes. A ver... Acá está, ya lo encontré. El seno urogenital da origen a una de las siguientes estructuras, era la pregunta. ¿Ok? El seno urogenital da origen a una de las siguientes estructuras.
vagina, riñón, uréter, útero y vesícula seminal. ¿El seno urogenital cuál es? Es esto, ¿verdad? Recuerdan, esto es el seno urogenital. El seno urogenital. ¿Cuáles son las opciones? Vagina. Sí, puede ser que dé origen a la vagina. ¿Por qué? Por este bulbo. ¿Ok? Porque de acá nace parte del canal vaginal. ¿Ok? Riñón. Nada que ver, ¿no? Seno urogenital, ¿por dónde está el riñón? Por ahí. El riñón recién está por acá, digamos, ¿no? Acá está el uréter y acá está el riñón. No tiene nada que ver porque el riñón es mesonefros y el seno urogenital es endodermo. ¿Qué más? Uréter. Acá la mayoría marcó uréter. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, este es mi seno urogenital, ¿ok? Y de acá nace el uréter, ¿no? De acá nace el uréter. Y se podrían haber confundido, ¿no? Porque, mira, de acá nace, ¿no? Entonces, el seno urogenital da origen al uréter. Eso es una mala apreciación. Que estén juntos no quiere decir que una cosa nazca de la otra, ¿ok? Bien, recordemos que el uréter tiene origen mesodérmico, mesodérmico. En cambio, el seno urogenital tiene origen endodérmico. El seno urogenital viene del intestino primitivo. Esto antes era una cloaca, ¿ok? Bien. Útero. No, nada que ver, no son separadísimos, ¿ok? El útero viene de el conducto paramesonéfrico, ¿ok? Y vesícula seminal. Vesícula seminal. No, la vesícula seminal, si bien es cierto, va a ser parte de toda la estructura, pero en realidad son estructuras anexadas, ¿ok? Son estructuras anexadas. Entonces, la mayoría marcó uréter. Que habían marcado uréter porque decían, bueno, están pegaditos, ¿no? Uréter, vejiga, ¿no? Seno urogenital, todo esto de acá. Y no, la respuesta era vagina, ¿ok? Cosa que no está mal, y es más, acá lo dice. El epitelio vaginal procede del endodermo del seno urogenital y la pared fibromuscular de la vagina, ¿ok? Y bueno, esa era una pregunta que quisieron reclamar. Tal vez, mm, no sé si habrán aceptado esa pregunta, pero sí, sí estaba, no sé si ahora está en la clase, porque esto es lo que yo les coloco del Lachman. Yo les coloco estas cositas del Lachman, pero no sé si habrá estado en la clase. Bien, sigamos. Recuerden nada más eso. Ahora vamos a ver cómo se forman los genitales externos, ¿ok? ¿Recuerdan al tubérculo genital que hemos estado hablando, esto de acá? Al tubérculo genital, y que la parte fálica del seno urogenital crecía hacia el tubérculo. Bien, ahora vamos a ver cómo se forma el tubérculo, ¿ok? El tubérculo genital es esto, ¿ok? Y eh, tiene una parte indiferenciada, que se llama, ¿no? Etapa indiferente, donde tanto masculinos o femeninos va a ser igual, que va a ser que este tubérculo va a crecer y va a formar como una especie de falo, ¿ok? Se llama falo primitivo. Y por debajo vamos a tener a la membrana urogenital. Y por último a la membrana anal. Bien. Esta membrana urogenital va a ser diferente para hombres como para mujeres. En varones, en hombres, va a cerrarse. La membrana urogenital se cierra envolviendo hacia la uretra, ¿ok? Y formando ¿cómo se llama? Cuerpo esponjoso. Porque si han visto anatomía genital en varones, el pene es así. Tiene dos cuerpos cavernosos que son los que se llenan de sangre en la erección, y un seno
esponjoso, abajito, ¿no? Justo debajo de los dos. Por el seno esponjoso es por donde pasa la uretra. Ahí está la uretra, ¿ok? No en los senos cavernosos. Y bien, eso es lo que se forma acá. Vemos esa membrana urogenital que es por donde por donde debería salir la uretra. En los varones se cierra y se envuelve a la uretra con el seno esponjoso, ¿ok? Acá va a crecer el glande va a continuar creciendo y se forma el falo, ¿ok? Y todo se fusiona, los pliegues se fusionan, ¿ok? Forman un falo. En cambio, en sexo femenino, esto que es el tubérculo, que es el glande del clítoris, porque ahora es clítoris, va a crecer un poco, pero recordemos que las estructuras a su alrededor también van a crecer más. Entonces, esto no crece más, ¿no? Como que se queda ahí. ¿Y qué pasa con la membrana urogenital? Acá se forma un surco uretral, ¿ok? Esto de acá que se fusionaba en los varones, en las mujeres, se va a desarrollar más y no se va a fusionar, ¿no? Se va a quedar ahí. Y eso van a ser los labios, ¿ok? Van a ser finalmente los labios mayores, los pliegues, ¿no? Y me va a dar los pliegues de la uretra. Básicamente la uretra va a estar por acá. Y por acá vamos a ver al canal vaginal. ¿Bien? Y bueno, esto va a ser el tubérculo genital que finalmente se conoce como clítoris, ¿ok? Estas estructuras de acá también son parte, ¿no? De, como que del clítoris, no sé. Pero son los labios, ¿no? Están cubiertos de piel, obviamente, ¿ok? Y así. Anatomía. Ahora, por último, un tema importante que siempre se debe mencionar es el descenso de los testículos. Eso es muy importante. Siempre hay que tenerlo en cuenta al examen de un recién nacido, de un niño, porque si no descienden, traen problemas. ¿Y cómo es que descienden? Van a descender a través de un conducto, el famoso conducto inguinal. También va a ser este conducto muy importante cuando vean hernias, por ejemplo. Sabemos que los testículos se forman en la cavidad abdominal, pero estos llegan a descender. ¿Quién lo jala? El ligamento genital caudal y gobernáculo. ¿Ok? El gobernáculo va a ser el que lo va a jalar, lo va a llevar hasta la sínfisis del pubis, y mientras está descendiendo también se forma una pequeña evaginación. Y esto se llama proceso vaginal, pero en realidad es una evaginación. Por eso viene vaginal, ¿no? Entonces, lo jala y cuando ingresa hacia la cavidad escrotal, también jala el proceso vaginal. Y se llega a meter tanto con el proceso vaginal, que va a ser finalmente la túnica vaginalis, y el resto de capas que tiene el testículo, ¿no? Una capa más, ¿no? Y bueno, conforme involuciona el mesonefros, aparece un ligamento, que es el gobernáculo, en cada lado del abdomen desde el polo caudal de la gónada. Entonces, ¿qué es lo que causa el descenso de los testículos? En primer lugar, que aumenta de tamaño los testículos. Y va a haber atrofia del mesonefros, entonces va a haber más espacio para que se mueva el testículo. Va a haber atrofia de los conductos paramesonéfricos, inducidas por la sustancia inhibidora de Müller, ¿no? Al ser masculino, hay sustancia inhibidora de Müller. Entonces, los conductos de Müller generan otra cosa que le permite moverse. Y el crecimiento del proceso vaginalis, ¿no? Orienta los testículos a través del conducto inguinal hacia el escroto. El descenso de los testículos comienza durante la semana 26 y requiere de 2 a 3 días. Esto es importante. Esto les pueden preguntar. ¿En qué semana empieza o suelen descender los testículos?
Ahora, vamos a ver patologías. Hay dos patologías, la criptorquidia, pero nunca se olviden de la criptorquidia, la van a ver siempre. O sea, no en, digamos, un caso común, ¿no? Bueno, relativamente, pero es un tema que siempre se menciona en medicina. Bien, los testículos comienzan a descender al escroto hacia el final del segundo trimestre. Hay riesgo elevado de desarrollar tumores germinales, ¿no? Sobre todo la criptorquidia abdominal. ¿Pero qué es la criptorquidia? La criptorquidia es cuando los testículos se encuentran en cualquier parte del conducto inguinal, obviamente no en su parte final, que es a nivel escrotal, pero este es el conducto inguinal. Criptorquidia es cuando el testículo no desciende correctamente y se encuentra en cualquier parte del conducto inguinal. No lo olviden, la criptorquidia es en cualquier parte del conducto inguinal. ¿Ok? Los testículos no descendidos pueden estar en la cavidad abdominal o en cualquier punto del trayecto del conducto inguinal. ¿A qué se refieren en la cavidad abdominal? Abdominal quiere decir en su punto de inicio, ¿no? Su punto de inicio. Todavía no entran al conducto inguinal, pero están en su punto de inicio. Bien. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque hay otra cosa que se llama ectopía testicular. Cada vez que escuchen el nombre ectopía, es algo fuera de lugar, algo que no debería estar ahí. Bien. La ectopía es cuando el testículo está en cualquier otro lado eh, que no sea, digamos, normal, ¿no? Por ejemplo, que esté dentro del conducto inguinal es lo normal, porque por ahí desciende, ¿ok? En la ectopía debe estar fuera del conducto inguinal. Para hablar de ectopía, perdón, debe estar fuera del conducto inguinal. El testículo puede desviarse de su trayecto habitual y se aloja en distintas localizaciones anormales, como intersticial, por ejemplo, por la aponeurosis del oblicuo externo, en la porción proximal del muslo medial, acá, en dorsal al pene, acá dorsal al pene, en el lado opuesto, o sea, al otro lado, ectopía cruzada, ¿no? Y bueno, esas patologías son muy importantes a tenerlas en cuenta, ¿no? Y bueno, un poquito de semiología para que se vayan. Me acuerdo que, para que siempre lo tengan en cuenta, y si les preguntan ya saben, ¿no? Porque a mí me agarraron frío, ¿no? Digamos, ¿qué puedo hacer para saber si los testículos están ahí, ¿no? O si es, ¿cómo era la pregunta? ¿Cómo sé que si se forma una masa en el testículo, cómo sé si es intestino? Porque puede haber una hernia que entre por el conducto inguinal, o puede ser líquido también, ¿no? O puede ser un tumor. ¿Cómo lo puedo ver? A través de la luz, ¿no? Eso es lo principal. ¿Qué haces? Colocas luz en el testículo y ¿qué es lo que vas a ver? Si es una masa, vas a ver oscuro, ¿verdad? Si es intestino, también vas a ver menos oscuro, pero no va a tener una forma diferenciada, ¿no? Si es masa, sí vas a ver la forma. Si es intestino, vas a ver como que un poquito más oscuro, como que la luz no pasa del todo. Pero si es líquido, vas a ver que la luz pasa. O sea, la luz pasa con facilidad cuando es líquido, ¿ok? Cuando es hidrocele, por ejemplo. Bueno, eso les quería dejar. Bien si se acuerdan cuando les pregunten, porque les encanta preguntar eso. Lo de la luz, les encanta. Bien, eso sería todo, chicos. Gracias por estar acá. Bueno, nos vemos. Bueno, dudas, preguntas, algo que no haya quedado claro. ¿Quieren saber? Bueno, entonces voy a pasar el post-test por el chat general para que lo resuelvan, ¿ok? Y bueno, nos vemos el siguiente domingo, ¿ok? Con sistema nervioso y cabeza y cuello, ¿ok?
Eso sería todo, chicos. Bueno, voy a dejar de grabar.